realmente es una necesidad de que ustedes como fisioterapeutas hagan el tratamiento de estos pacientes y lo más tempranamente posible, ¿cierto? Y todas las complicaciones e infecciones pulmonares que se dan en estos pobres pacientes, ¿cierto? Y yo digo que a mí nunca se me va a olvidar estos casos también, porque yo no sé si está aquí, pero un estudiante le puso un tema sobre el tratamiento de uso de antibióticos en fibrosis quística, y cuando llega nos echa el cuento de que tiene un hermano que tiene fibrosis quística, ¿entiendes? Entonces eso también a uno lo llena, y comenzó a decirnos lo que pasaba con su hermano, o sea, tenía una experiencia propia de su vida. Y aquí en Cartagena hay una asociación. Entonces, todos estos problemas respiratorios ya están bien descritos en la fibrosis quística, y queremos recordarle algunos punticos, pero uno de los puntos es este. Miren estos daticos. La Pseudomonas aeruginosa, entre el 10 al 20% se encuentra ahí entre los pacientes de 0 a 5 años, y más del 80% en los pacientes mayores de 18 años. Entonces eso es lo que yo digo, hay que hacerle tratamiento lo más tempranamente posible para que no lleguemos a esos pobres pacientes en que la prevalencia de la Pseudomonas aeruginosa es tan grande y ya hay poco que hacer. Y como yo soy medio enamorado también de la terapia génica, yo digo, Dios mío, ¿cuándo vamos a tener terapia génica en Colombia, señor? ¿Cierto? Si el mundo entero se está haciendo, ¿cuándo nuestra CPS en el post vamos a tener terapia génica? Y una vez, cuando yo hablo de eso en la clase, jamás se me olvida un estudiante de medicina que dijo, ay, profe, pero cuando eso venga, ¿de qué vamos a vivir? De, ay, Dios mío, señor. Ay, señor, ¿cómo tú preguntas eso? Le dije, ¿cierto? Y entonces, miren este datico que encontré recientemente. A noviembre del 2010 se han descrito 1.824 mutaciones en el cromosoma 7, y ya se está trabajando para iniciar terapia génica en la fibrosis quística, ¿me entienden? Entonces, y ya sabemos cuáles son los problemas, lo recuerdan ustedes, los problemas aquí, que hay problemas con los canales del cloro, con los canales del sodio, y se concentra tanto y se hace un moco tan espeso que se convierte en un medio de cultivo buenísimo para las bacterias. Y entonces eso es lo que hay que evitar, que se llegue a esas situaciones tan dolorosas. Entonces, ustedes tienen un papel muy importante allí, evitar que estas situaciones se den. Entonces, como le decía ahora ratico, hay una infección inicial, y si no se eliminan, entonces esas bacterias que son tan inteligentes expresan genes formadores de alginato y que se crean en un medio resistente a los antibióticos, y comienzan a crear resistencia, y si ustedes permiten eso, después es más difícil el tratamiento. Y por eso vamos a ver que cada día hay nuevas y nuevas drogas para el tratamiento de esta patología. Y miren este datico que encontré, hombre. 38% de los pacientes con fibrosis quística tienen exacerbaciones al año, ¿cierto? Hay tratamiento y cosas, y después se les exacerba su patología, ¿cierto? Y miren ustedes con la edad cómo va aumentando y aumentando las exacerbaciones. Por eso le insisto, tratamiento lo más rápido posible. Entonces, miren, en esta literatura a mí me llamó la atención una cosa, es que miren lo que hicieron en los judíos ultra ortodoxos. Miren lo que hicieron.
De 1994 a 2008 hicieron un estudio y encontraron 201.614 casos. Estudiaron esos pacientes y de esos encontraron 8.400 pacientes que tenían los genes de la fibrosis quística y de esos habían 312 que eran, como decimos nosotros aquí, novios o marinovios, pero todavía no tenían hijos, ¿cierto? ¿Y qué pasó con eso? Después que hicieron ese estudio, ninguno de esos se convirtieron en marido y mujer. No, señor, aguantémonos. Allá el amor no es ciego, ¿me entiendes? Y yo cuando vi esto, ay Dios mío, Señor, ¿cuántas veces en Colombia se hace eso? Y dice, ay, mijo, no, ¿cierto? Mijo, no, porque tenemos la posibilidad. Yo siempre le he hecho un cuento a mis estudiantes de una amiga de mis hijas que siempre le dice, mami, si tú sabías que yo iba a ser asmática, porque hay antecedentes genéticos en mi papá y en ti, ¿por qué me tuviste, mamita? Y otra que le dice, ¿por qué hiciste eso conmigo si tú sabías que yo iba a ser diabética? ¿Entiendes? Entonces, y ya los pelados se rebelan, ¿me entiendes? Vieron las dos hijas mías, ay Dios mío, todos los días me echan vaina. Jamás se me olvida una que me dijo, papi, me tiene que pagar la cirugía de nariz. ¿Quién te mandó a tener esa nariz tan maluca? Ay, señor, dos pelados así. Así son los pelados ahora, ¿me entiendes? Entonces, y uno tiene que aceptarlo, porque así es el cuento. Pero, gracias a lo que se está haciendo hoy, gracias a eso que están haciendo ustedes, entonces, mire cómo ha ido mejorando la supervivencia. Miren cómo ha ido. Imagínense en el 90, o imaginemos en el 86, en el 85. ¿Qué tal si hubiera traído una antes del 85? La gente moría tempranamente y ahora ha ido mejorando y mejorando. Y utilizando lo que el doctor Marco hizo, yo quisiera que alguien de ustedes levantara el brazo. Si han tenido la oportunidad de tener pacientes con fibrosis quística? ¿No están? Luzda. Bueno, a Luzda ni le pregunto porque Luzda, aquí tenemos, muy bien, ¿entiendes? Entonces, los que han vivido esa experiencia saben que estos niñitos hay que tratarlos lo más pronto posible para que no lleguen a este estado, ¿cierto? Y miren lo que se ha ido haciendo. Figúrense que había hasta trasplante de pulmón en estos pacientes, pero ya con la terapia farmacológica la cosa ha ido mejorando y mejorando. ¿Y qué es lo que quisiéramos? Que algún día esos pacienticos puedan convertirse en unos verdaderos atletas. Y para eso, el concurso de ustedes, el fuerte concurso de ustedes. Entonces, otras cosas nuevas y cosas que aparecen cada año, miren lo que se ha estudiado en la fibrosis quística, antibióticos por vía oral, intravenosa, inhalatoria, que es lo que nos interesa hoy. Pero la razón de este cuadrito es básicamente para que unas droguitas que ustedes han oído nombrar, unos antibióticos que dan los macrólidos, la eritromicina, etcétera, oye, hoy se está utilizando, ¿pero por qué? Porque hoy se sabe que ese tipo de droga tienen acciones antiinflamatorias y que el proceso inflamatorio es el que va a destruir el pulmón de este niñito, ¿entiendes? Y hoy se sabe que los macrólidos tienen acciones antiinflamatorias buenísimas que compiten con los AINES, ¿entiendes? Y lo que anteriormente no se sabía. Y así otras drogas más que vamos a ver. Pero entrando ya en a lo que vinimos, fíjense que aquí tenemos el tratamiento con dos droguitas. Colistemato sódico o colistina, que aquí en Colombia, como cosa rara, no la tenemos en esa forma, ¿cierto? Y la tobramicina, el TOBI, que sí lo tenemos, gracias a Dios, ¿entiendes? Y hay una cantidad de trabajos hechos. Miren toda esta cantidad de literatura que hay sobre la eficacia de la tobramicina en pacientes con fibrosis quística, la administración intermitente por vía inhalatoria, la colistina, etcétera, ¿entiendes? Hay una cantidad de datos viejos y más recientes y estudios como fíjense que se utilizó tobramicina inhalada
Y miren ustedes los parámetros que ustedes manejan muy bien, cómo mejoraron, ¿entiendes? Disminuyó la densidad de la Pseudomonas aeruginosa. No hubo oto ni nefrotoxicidad, que es una de las cosas que los médicos en general le tienen miedo a los aminoglucósidos por la oto y nefrotoxicidad. Aquí no hay ese problema, ¿entiendes? Pero una de las cosas que han encontrado es que si el tratamiento se demora, puede presentarse resistencia. Y aquí lo tenemos en otro trabajo, como miren cómo el BEF1 mejoró notablemente en esos pacientes, aumentó la función pulmonar, disminuyó la densidad bacteriana, disminuyó la hospitalización sin toxicidad. Hombre, las cosas buenas de esta droga, pues bien aleatorias. Entonces, quiero decirle, hombre, háganlo. No le tengan miedo a estos casitos, ¿me entiendes? Y hay mucho trabajo que se ha hecho. Y aquí los norteamericanos hicieron un trabajo con tobramicina en polvo y tobramicina en solución. Cualquiera que sabe de esto sabe que los efectos secundarios con tobramicina en polvo van a ser mayores, hay mayor tos y todas estas cosas, ¿entiendes? Pero a ellos les gusta hacerlos y lo hicieron y descubrieron eso, ¿cierto? Pero todos los demás efectos benéficos lo encontraron con ambas preparaciones, ¿entiendes? Entonces, pero no se han quedado los trabajos en fibrosis quística, sino en otras patologías que no son causadas por la fibrosis quística, pero donde hay infección por pseudomonas, por ejemplo. Y miren este trabajito aquí que hicieron. Y como yo siempre digo que estas patologías es de un grupo de trabajo, ¿me entienden? No es la fisioterapeuta sola, el médico, la enfermera, ustedes. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Le administraron ciprofloxacina y también por vía oral o por vía parenteral y a ese tratamiento le agregaron tobramicina y los resultados fueron magníficos, ¿entiendes? Entonces, eso perfectamente lo pueden hacer ustedes, que allá le estén dando ciprofloxacina, que ustedes le hagan la terapia inhalatoria y los resultados muy buenos también. Aquí, otro trabajo, mira, 35% de erradicación, ¿cierto? Y así, resultados en general, todos los trabajos dan unos resultados buenísimos, pero miren eso, hasta pacientes en UCI, esos pacientes que cuántas veces no se les complican en UCI, ¿cierto? Y yo quiero soñar que ya eso no está pasando, pero en mis tiempos en la Universidad de Cartagena hacíamos estudios en salas de cirugía, en UCI, y decíamos, Dios Señor, ¿esto qué es? ¿Será que estamos equivocados con estos resultados? Y gracias a Dios encontrábamos gente que creía en lo que se estaba haciendo en la Universidad de Cartagena y comenzaron a pelear porque eso no siguiera sucediendo. Entonces es muy factible que estos casos se den, y también se han utilizado antibióticos nebulizados con muy buenos resultados. Miren aquí en este trabajo que también se utilizó